Hey, hey, hey. ¿Qué tal? Buenos días, gente que nos está viendo. Recuerdos forenses. Ok, estamos haciendo la prueba piloto para el stream. Gente que se conecte ahorita, pues bueno, nos verá ya directamente transmitiendo. Estamos midiendo la itinerancia, cuánto tiempo es para que nosotros los podamos escuchar. Si alguien me dice cómo se escucha el audio, alguien me apoya, estamos bien. Viene el volumen de la voz, viene el volumen del micrófono, no le estamos volando los oídos a nadie. Buenos días, gente que nos está escuchando. Si quieren compartir la transmisión, adelante. Quiero ver la itinerancia de datos para que ya directamente podamos llevar a cabo estos streams. Y bueno, de cierta forma, pues podamos estar aquí interactuando. Gente que nos ve, saluditos. Un momentito comenzamos con el tema. ¿Alguien aquí? Creo que es momento de las clases, ¿no? Pero bueno. A la gente que nos esté viendo, pues buenos días. Estamos aquí desde Cuernavaca, Morelos, transmitiendo completamente en vivo. Pues bueno. Apóyenme diciendo si se escucha bien el audio, si tenemos vicios, si tenemos algo, para que podamos mejorar la calidad de esta transmisión. Si no, bueno, pues. Gente que nos está viendo, ¿de dónde nos ven? Saludos, Luis Adrián. Nos están viendo por aquí. Pues bien, vamos a hablar de un tema muy sencillo, muy sencillo. Prácticamente es de los primeros temas de criminología y nos ponen en contexto las diferentes situaciones que hay que tratar en criminología. Es decir, los niveles de interpretación criminal de acuerdo a prácticamente lo que está escrito, lo que está en los libros. Tenemos que los niveles de interpretación criminal son muy sencillos de entender. Si alguien está pegado a las ciencias forenses, lo va a comprender muy sencillo, pero también tenemos público en general que nos puede ver exactamente qué es lo que hacemos. Ahora bien, vamos a poner en contexto esto. Tenemos que, bueno, nuestros niveles de interpretación criminal son demasiado sencillos. De acuerdo al maestro o el JICAL, tenemos que efectivamente el fenómeno criminal se puede estudiar en tres niveles fundamentales para poder estudiar. El primero es en la conducta individual, es decir, en lo que nosotros conocemos como un delito, en la forma conductual. Es decir, tenemos directamente individual, discúlpenme, en individual se refiere directamente al sujeto. En la conducta se refiere directamente al acto. Y en general vamos a ver la reiteración de actos que conforman lo que nosotros conocemos como criminalidad. Ahora bien, esto es demasiado sencillo. Por favor, si alguien escucha eco, háganmelo saber. Si estamos bien de volumen de micrófono o lo podemos subir más. Ahora bien, en cuanto a estos tres niveles de interpretación, son fáciles de discernir. Es decir, tenemos que el primero de ellos, en cuanto a la interpretación personal, se refiere directamente al sujeto que lleva a cabo el delito. Es decir, en los libros nos dicen que existe el criminal, existe el crimen. A una sorpresa para la gente que nos esté viendo de otros países y nos esté viendo también en otras demarcaciones. En nuestro país, México, no existe el delito en voz de muchos de los que están estudiando esto. Es decir, no existe el crimen, existe el delito. Ahora bien, en cuanto a ello,
Vamos a analizar que efectivamente se trata de el sujeto tal cual, en el cual, de acuerdo a la norma o bien de acuerdo a lo que dicen los textos, nos habla de que el sujeto, una vez que ya cometió el delito, y una vez que lo están procesando, y una vez que ya lo sentenciaron, este adquiere un tratamiento y por ende posteriormente una rehabilitación. Es decir, nuestro modelo de justicia criminal se enfoca directamente a los ideales de Foucault, a los ideales de Dostoevsky, en los cuales, pues prácticamente tenemos un sujeto que ha cometido una conducta antisocial y que posteriormente está cumpliendo su pena por ello. Y después de ello tiene una rehabilitación, es decir, que efectivamente ya vuelve a ser un sujeto funcional de la sociedad. Ahora bien, vamos a enfocarnos en el sujeto, es decir, factores endógenos y factores exógenos que generaron que este sujeto al día de hoy o al día de la comisión del delito haya tenido esa pulsión para cometer dicho acto. Ahora bien, se escucha un poco bajo, dicen por aquí, ok. Por aquí, ¿ya? ¿Estamos bien? Ha tenido una pulsión, es decir, los resultados solamente tienen aplicación para el caso concreto y no para la generalidad. Algo interesante de esto es que para los sujetos no tenemos una fórmula mágica, no tenemos algo que lo defina como tal. Es decir, no tenemos tal cual una fórmula en la cual nos diga X más Y es igual a Z. Es decir, todos los delincuentes son diferentes, todas las personas se configuran de forma diferente, cada quien tiene necesidades mucho diferentes y se ha llegado a la conclusión de que no muchas personas piensan de la misma forma. Es decir, en nuestra sociedad nosotros escuchamos un comentario revolvente, por decirlo así, en el cual dice, es que roba porque es pobre, es que comete una conducta porque tal X o Y situación. Y comienzan a denostar que solamente el factor pobreza, el factor ignorancia, el factor de falta de educación, son aquellos los que son determinantes para una conducta criminal. Sin embargo, no es así. Es decir, sí son de una forma, tienen que ver, pero no son un factor que pueda ser crucial en esta situación. Debemos de saber que existen actualmente estudios que hablan acerca de contextos sociales, es decir, esferas sociales que sí existen en nuestra sociedad tal cual, que de cierta forma no lo querían dar a conocer, sin embargo sí. Es decir, ¿qué tanto es probable que tú seas exitoso en la vida? En el live anterior que estábamos haciendo la prueba de la invitación, hablábamos de un estudio muy fundamental, que se habla del estudio Dunedin. En el Dunedin, lo que ponen en contexto ellos es de que efectivamente una persona se puede determinar si va a ser exitosa en la vida o no desde sus primeros años de vida, tal cual. Es decir, a los 3 años de vida, tú ya puedes saber si una persona va a tener dificultades para socializar o bien va a tener dificultades para poder llevar a cabo sus actividades de forma normal. ¿Esto por qué? Porque aparte del temperamento que se hereda, el carácter que se va formando a lo largo de los años tiene que ver mucho con la demografía y con el contexto social en que él vive. Es decir, no es lo mismo una persona que vive en una esfera social o bien que tiene contacto con una esfera social en la cual tienen principios, tienen valores, tienen poder adquisitivo, tienen solvencia económica, entre más. Es decir, los problemas que él va a tener son diferentes en contexto con los que una persona de escasos recursos y que vive en un ambiente de una familia disfuncional, que vive violencia doméstica y que tal vez tiene contacto con personas que han cometido conductas delictivas, pues de cierta forma se va a ver influenciado. Ahora bien, otra de las cosas que hablaba Dunedin era acerca del control de la impulsividad.
¿De verdad todo mundo se controla en tus impulsos? Hay gente que de verdad sí puede aguantar la pulsión. Hay gente que no y nosotros les decimos delincuentes. De cierta forma, en cierto tipo de delitos, va a oscilar mucho el factor de la persona. Sin embargo, hay más niveles de interpretación. Hablamos también de una interpretación general, es decir, la criminalidad. En ella se estudia el conjunto de las conductas antisociales y características en un lugar y tiempo determinados. Es decir, que ya no vamos a hablar solamente de un sujeto. Ahora vamos a hablar de un conjunto de sujetos, los cuales también están reiterando un tipo de conducta. Es decir, vamos a hacer un factor, o bien vamos a descubrir un factor geográfico en el cual la persona se va a comprometer a realizar diferentes actos. Es decir, tenemos diferentes etiquetas sociales, el famoso labeling social, en el cual, por ejemplo, a determinada zona demográfica o a determinados grupos social, les dicen que van a cometer un cierto tipo de conducta. Un ejemplo, tenemos lugares en los cuales son barrios peligrosos aquí en México, en los cuales, por ejemplo, tenemos a la Ciudad de México con su barrio más emblemático de este tipo, que es Tepito. O bien, diferentes colonias del norte de la Ciudad de México. Las delegaciones. Ahora bien, se comete, si eres de la colonia tal, etcétera, tienes tendencia a cometer tal situación. Ahora, ¿por qué surge este labeling social? De acuerdo a la reiteración de conductas en un lugar y tiempo determinados, va a generar el factor de criminalidad. Ahora bien, no es que sea siempre esa conducta. Sin embargo, por el análisis estadístico y geográfico, sí lo va a hacer. Ahora bien, en determinada zona y en determinado tiempo, podemos sacar un factor que se llaman zonas criminógenas. Es decir, lugares en donde es más probable que se cometa una conducta antisocial. ¿Y de qué tipo? ¿Dónde se ejerce el robo de autopartes? ¿Dónde se ejerce el robo a transeúntes? ¿Dónde se ejerce el robo a bancos? ¿Dónde es más común? De acuerdo a la estadística, este dato se nos va a poder brindar. Y ahora bien, tenemos otra situación muy particular, en cuál es la interpretación conductual, el delito como tal. En el delito tenemos un conjunto magnífico de, factores que puedan llevar a cabo ello. Ahora, lugar y tiempo determinado y una forma de delinquir, es decir, la forma en cómo se va a llevar a cabo el delito. Pero esto viene también con un iter criminis y con un iter victimae, es decir, el camino que recorre el delincuente y el camino que recorre la víctima. Si ustedes recuerdan, podemos poner de ejemplo a Rodríguez Manzanera cuando habla en el libro de cómo elige el delincuente a su víctima. Hablaba de diferentes relaciones, es decir, sujeto A con características tal va a buscar a una víctima Y, la cual tiene ciertas características para poder llevar a cabo este delito. Va a buscar el factor sorpresa, va a buscar el factor distracción, va a buscar el factor etcétera. Y su grado de parentesco, ¿se conocen? ¿No se conocen? ¿Es una víctima al azar? ¿No es una víctima al azar? Entre más. Ahora, el delito como tal es una configuración, magnífica de factores, lugar, tiempo y modo. Es decir, somos animales sociales los cuales nos encontramos en lugar, tiempo y situaciones diferentes. Sin embargo, prácticamente es impredecible el hecho de predecir dónde, cómo, de qué forma y a quién se le va a cometer un delito. Sin embargo, analizando la estadística, analizando muchas situaciones, una serie de factores, podemos establecer que las relaciones iter victimae e iter criminis tienen mucho que ver. Sin embargo, esos son temas que vamos a ir abordando a lo largo del tiempo.
Ahora bien, eh, tenemos esta prueba de audio. Esto fue un pequeño momento, no más de 20 minutos, no nos vaya a pasar como la última vez. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien el audio? ¿Está bien el video? ¿Sí se corta? ¿No se corta? ¿Su opinión, señores? ¿Está bien? Prácticamente ya en esta semana o la semana que viene ya estaremos transmitiendo, pero esto es una prueba de audio. Vamos a estar viendo por aquí otra vez. A la gente que está viéndolo, que tiene conocimiento en audio, ¿está bien? ¿No está bien? Sí, ¿no? ¿Qué se mejora? El timing. Tiene un timing de 10 segundos esto. Prácticamente, pues quiero hacer algo, es con 10 segundos de antelación. Y bien, pues este va a ser el formato de la plataforma de recursos forenses. Es mejorable completamente. Los horarios están por definirse. Prácticamente van a ser horarios nocturnos, ya para que todo el mundo esté al pendiente. No estén brincándose clases como ahorita para estar viendo este live. Y bueno, saludos a la gente que nos acompañó este 5 de abril. Nos estamos viendo muy pronto. Recursos forenses, recuérdenlo. Estamos, ahí dice, en Facebook y estamos en YouTube también. Ayuden a que los videos ya tengan más tiempo de reproducción para que podamos adscribirnos a más funciones que nos da la plataforma. Por el momento es todo. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Cuídense. Bonito día.